Muy buena familia de Gym Owners, hoy tenemos un vlog súper especial y es que hemos venido aquí a RV con mi querido amigo Rubén Castro para ver y que nos explique en detalle y nos haga un pedazo de gym tour de, para mí entender, el único y seguro que el mejor centro de powerlifting en España. Así que Rubén, bienvenido tío, ¿cómo estás? Muchas gracias tío, nada, un placer enseñarte mi cueva y mi templo. Gracias, vamos a por ello tío. Lo primero de todo, me molaría que me cuentes toda esta parte de aquí, me mola mucho el ver todo el medallero, todas las cositas. Cuéntanos un poquito porque creo que es algo muy diferente de cualquier centro de entrenamiento, ¿no? Bueno, al final no todos los centros lo tienen hecho atletas, digamos, y lo que tenemos básicamente son los trofeos. El medallero está allí, ahora luego entramos. Pero básicamente son los trofeos de los campeonatos que hemos ido ganando, ya sea por equipo, individual o lo que sea, que en 12 años pues hay muchos, ¿no? Y bueno, algunas cositas así más rollo modo reliquias o los libros y cosas así, ¿no? Muy bueno. Me encanta la reliquia, vea, fíjate ahí. Esos tensores son son las típicas gomas pero antiguas, eso es súper antiguo, una reliquia que también compré igual que las barras. Son los tensores de Uge Sandow, que es el que sale en la figurita del Mr. Olympia, que lo inventó él y esto venía con su certificado y todo. Y súper antiguo eso. Joder, qué pasado. Sí, me encanta esa fricada de la historia de la fuerza. Qué guay, tío, qué guay. Pues la verdad es que se respira fuerza aquí. Hemos estado entrando antes a ver a la gente y es una pasada. Que tan fuerte, tan fuerte. Sí, sí, total. Me gustaría que nos cuentes, Rubén, por qué el powerlifting, cómo empieza esto, cómo se os ocurre aquí en Huelva, en la otra punta de España, montar un centro específico de nicho dentro del powerlifting. ¿Dónde surge la idea? Bueno, es algo que era mi sueño desde pequeñito. Yo me acuerdo que literalmente, yo me lesiono la rodilla con 13, me meto en el mundo del entrenamiento, la redactación y todo el rollo, pero ahí es cuando me cambia el chip. Yo me gustaba mucho el entrenamiento de siempre, me cambia el chip y empiezo ya a soñar con mi propio centro. Pero es que con 14 yo ya leía los vlogs antiguos, Teenage, Hombres Contreras, tal, y tenía una lista del material que quería que tuviese en mi gimnasio. O sea, yo era un friki del equipamiento. Pues mira, se ha inventado un tipo de barra de no sé qué, los nombres. Yo tenía una lista, tengo un Word guardado con todo el material que yo quería que tuviese en mi gimnasio de mis sueños en su día. Entonces, el gimnasio siempre es algo que yo quería tener de siempre. Pero yo estudié fuera, luego volví aquí, no encontraba un local, un sitio. Este es mi barrio de toda la vida y aquí es muy difícil ya, porque todo esto está ya recalificado en realidad para construir y todo el rollo, porque claro, que esté aquí en el centro, en la ciudad es difícil, ¿no? Que no estás a la afuera. Y siempre quería tener mi propio gimnasio, pero pues lo hicimos. Mis mayores referentes del mundo tenían su propio centro, como el templo, ¿no? No solo por el coaching, sino el sitio donde la gente puede peregrinar, venir aquí, que me ha pasado ahora con la gente de Latinoamérica o italianos que vienen aquí solo para venir de Cuba y solo para venir a entrenar conmigo, ¿no? Entonces, como mi centro. Tenía esa cosa en la mente, pero yo nunca he tenido prisa hasta que, dices tú, llegó el momento o lo busqué. Me pasó que yo quería mi centro, pero bueno, llegó un momento y digo, hostia, ya es hora. He tardado. Me vengo aquí y digo, oye, esta nave está aquí que no pone nada. Me voy al del bar de la esquina y le digo, oye, esa nave, dice, no sé de quién es, pero sé de uno que conoce a otro que sí lo sabe. Ya está. Voy para allá y digo, dime quién es. Voy aquí a otro que tenía un taller. Dice, sí, yo conozco a la mujer del dueño de esta empresa, de no sé cuánto. Bueno. Entonces ese me derivó a otro. Este me dio el número de otro. Tuve que presentarme en las oficinas porque no me cogían el teléfono. Voy para allá y cuando le cuento un poco la idea, se queda así un poco y dice, eso es un almacén súper viejo, esto era una discoteca hace un montón de tiempo, porque esto era polígono industrial todo, esto era una zona pesquera. Claro. Y tío, empiezo a hablar con él, veo el local, negocio, tuvimos que hacer una obra aquí del copón muy grande porque tenía un falso techo, se entraba por aquí en vez de por detrás. Fue una cosa bastante dura, mucha altura para poner las cosas. Entonces, no fue nada fácil, lo tuve que buscar y literalmente se lo tuve que vender al tío porque él no tenía en mente ni alquilarlo, o sea, dice, yo no lo puedo vender porque esto está recalificado para en un futuro, no sabemos cuánto va a durar. Y fue una apuesta y me dice, no te lo puedo vender, pero conocía a una mujer que era la amiga de mi madre y le dijo, me lo ha vendido también y he venido con tanta ilusión y con tantas ganas que yo no tenía en mente alquilárselo y se lo he alquilado solo por cómo me lo ha vendido. Entonces, la pasión se transmite, que es una cosa que yo tenía desde pequeño muy clara. Literal, tío. Yo creo que tú eres un excelente comunicador siempre, tío. A mí me pasa lo mismo, es decir, que tío, cuando tú estás hablando y se te ilumina la mirada de cuando estás hablando de lo tuyo, tío, es una pasada. Eso me ha pasado siempre con mi... ¿Por qué gente que no era del Power quería hacer Power? Pues simplemente por lo que yo transmitía desde la universidad, desde pequeño y todo. Entonces fue la oportunidad, fue muchísimo curro que nos tuvimos que comer aquí, porque sin embargo en el otro, en Fitness, estaba todo hecho, porque ya había sido gimnasio. Claro, como que pillaste como un traspaso y demás, ¿no? Fue muchísimo más fácil, un lavado de cara y ya está. Esto fue empezar de cero literal, ¿no?
distinto. Entonces, así fue como lancé un poco esto. ¿Y por qué el power? Bueno, yo empecé con 16 años en el gimnasio porque tuve que dejar el fútbol, porque me parto la rodilla y todo el rollo y ya no había manera. Di la verdad con lo del fútbol, que no pasa nada. No, era bueno, pero realmente me dijo el médico, ponte fuerte. Y para poder volver a jugar, me puse demasiado fuerte y no había manera. No había manera. Total, que me meto porque yo necesitaba competir y al principio no empecé en power, empecé en CrossFit. Y con el CrossFit no había categorías de edad todavía. No había sub-18, era 2014, 2013. Y entonces en el power sí que había, se me daba bien y al final tú tiras hacia lo que se te da bien. Y entonces por eso empiezo la parte del power. Éramos 3 literalmente aquí. Qué bueno, tío. RV, yo me imagino de dónde viene, seguramente mucha gente no. Mucha gente se sorprende. ¿De dónde viene RV? Rubén y Víctor. La R de Rubén y la V de Víctor. No, nos complicamos poco, la verdad. Sencillo. ¿Y cómo llegasteis tú y Víctor a decir, tío, vamos a montar esto juntos? ¿Cómo fue ese proceso, tío, de hermanamiento un poco, ¿no? Porque eso al final los dos tíos sois dos referentes en lo vuestro, yo diría que de igual a igual, ¿no? Que muy habéis revolucionado el mundo de este deporte en concreto, tío. Me gustaría conocer un poco, que la gente conozca un poco de dónde viene eso, tío. Mira, yo empiezo en el power antes que Víctor. Yo empiezo en 2013 y él compite en 2015, yo compitiendo de 2014, pero yo ya conocía al que era su entrenador porque él estaba incluso antes que yo un año. Y un campeonato me dice, ha empezado un chaval conmigo que tienes que conocer sí o sí. Víctor es un año mayor que yo. Él estaba metido con el tema de entrenamiento, culturismo, todo el rollo. Y me dice, tienes que conocerlo, tienes que conocerlo, tienes que conocerlo. Nuestro entrenador por aquel entonces sabía que íbamos a congeniar. En 2015 me lo presentan en un campeonato y desde entonces nos vimos. Él es de Granada, yo de Huelva, estamos muy lejos. Nuestro gestor nos pregunta muchas veces, no, pero díselo también a él, no hay, porque cuando hay socio, la confianza, mucho dinero en juego, todo al 50%, todo muy raro y demasiada confianza, ¿no? Demasiada. Yo no conozco a nadie con esos niveles y que haya durado tanto tiempo en los años. Desde entonces, tío, empezamos a hablar todos los putos días por WhatsApp, todos los putos días. Y él me había ofrecido asociarnos y yo como que no le eché mucha cuenta. Yo ya hacía asesoría, tenía mi equipo y tenía un equipo grande. Y un día estaba por el ordenador y digo, estaban llamando y digo, bro, tenemos que hacer algo juntos. Y dice, cabrón, ya te lo había dicho, ni te acuerdas, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y hicimos un logo con el Paint, abrimos una web en Wix, me acuerdo perfectamente, tal. Lo lanzamos y nada más lanzarlo, pues tuvimos nuestro primer cliente que nos contactó por correo, antiguamente, no sabíamos ni cómo hacer las cosas. Y a partir de ahí empieza, tío, que empezamos en 2016. O sea que ya este año hacemos 10 años. 10 años ya, una locura. Tío. Una pasada, tío, porque todos los blogs que estoy haciendo, tío, yo en 2015 hacía 10 años también con mi centro, no, 2025, de 2015 a 2025, y todos los blogs a los que voy más o menos somos de gente que más o menos empezamos por la misma época, que las circunstancias son muy parecidas de, tío, empezabas y no podías preguntar a nadie, no tenías contacto de nadie, no había un referente de, tío, pregúntale a alguien que te ayude, ¿no? Entonces creo que hoy en día, tío, ha cambiado la película. Estaba mal visto también, incluso el entrenamiento online y total. Los ciertos nichos y todo, Muy bien, tío, vamos a ver esta salida completa. Cuéntanos, tío, porque es muy llamativo que tengas a los mejores de España que entrenen aquí y aquí no tengas a ninguno de ellos, tengas a otra gente. Cuéntame. Soy muy friki, súper friki de la historia, ¿vale? A mí me encanta estudiar la historia a muerte. Entonces, básicamente, lo que tengo aquí son los referentes antiguos, forzudos, reales, no del power, sino del culturismo, el entrenamiento de la fuerza en general. Eugen Sandow, que es el de la figurita del Mr. Olympia. Paul Anderson, una de las personas más fuertes de la historia, pioneros del press de banca, pioneros del entrenamiento isométrico, de mujeres también que han sido las primeras más fuertes de la historia. O sea, me flipa toda la parte de la historia. Entonces es como un tributo por todo lo que yo he estudiado, he leído de ellos, de dónde viene todo. Pues, por ejemplo, para mi libro de las barras tuve que conocer mucho de la historia y de los orígenes, para ver de dónde venía el powerlifting, que primero viene del haltero, pero a su vez luego venía también de la mezcla del culturismo de posar en vez de levantar peso. Entonces me gusta muchísimo esto y es como que no quede en el olvido y hacerle ver a la gente que tiene una historia, ¿no? La historia, los orígenes, una cosa que me flipa. Cada vez entiendo que hay que ser demasiado friki para esto porque ya la gente se la suda. Tú simplemente pasas un par de años sin estar en el power y ya no se acuerdan de ti, pero para mí es una pasada, tío. Qué guay, tío. Qué guay. Pues me alegro, tío. Mola mucho, tío. Es diferente, además. Tener la historia ahí presente, tío, y saber de dónde venimos, de dónde vienen las cosas, tío. Y que no es solo tener a Ronnie Coleman, total, ¿sabes? Que me flipa Ronnie Coleman, y Arnold y todo, pero es diferente, ¿sabes? Total. Está muy guay. Y los levantamientos antiguos, extraños. Sí. Qué guay. Mola. Qué guay. Muy bien, tío. Pues nada. De hecho, por eso tengo ahí también. Eso me gustaría que me cuenten la historia, tío, porque mucha gente pensará que esa barra viene
eres de los Picapiedra o algo así. Es Cuéntame, una- ¿cómo aparece eso ahí arriba? Una barra de los Strongman antiguos. Antiguamente no existían barras olímpicas. Primero nacen las mancuernas se hacen un poquito más largas, grandes, ¿no? Eran cargables, eran de plomo macizo, luego tenían un agujerito y le podían cargar con plomo. Y yo quería tener esto, pero digamos configurado aquí que se representase, porque yo soy muy friki de las barras y uno de los libros, o sea, en mi libro hablo de una de las barras que es la Globe Bar antigua y quería tenerla también representada aquí, nada más que entrase, lo primero que tuviese, pasar por debajo de la herradura de la suerte y con que te bendiga el dios del hierro, por así decirlo. Muy bien, tío, pues vamos a pasar para adentro y vamos a empezar con el Gym Tour, tío, a Muy ver bien. qué tal está esta. Bueno, pues vamos a empezar a ver la cueva. Pues nada, lo tengo ambientado como en varias secciones, que tenemos aquí la parte de posing, que le hemos puesto hace poco unas nuevas luces, poner todo debajo Sí, del sí, sí, espejo qué bueno. y todo, y como el ambiente así en negro, no quería ponerlo entero negro, porque si no, tú sabes, da la sensación sí, más Más pequeño. encerrado. Sí, sí. Exactamente. Y aquí tenemos toda la parte de mancuernero, que Nada, tenemos vamos- peso hasta 60 kilos, por Pues supuesto. hasta 60 kilos, Sí, ¿no? Que se y note que traeremos algunas más. aquí las pesas que están arriba son de broma, ¿no? Para Sí, ver si exacto. alguno cae y las coge y lo echáis rápido de aquí, ¿no? No, pero sí que es verdad que tú sabes que hay muchos gimnasios, me acuerdo que bueno, típico que solo tiene hasta 40 o hasta Sí, sí, 50 y a nosotros aquí sí que les damos uso, incluso quiero traer pues de 70 también y demás, pero para mí, coño, esta parte de fuerza que no se quede limitado, por así decirlo. Totalmente. Además que si tú que eres el experto en power no tienes Claro, más peso que nadie, mal rollo. Mancuernas, perdón, las gomas y cadenas también, que usamos también, coño, que ha sido el school Con resistencia típico, variable y todo eso. que no es tan típico de utilizar en un ambiente, pero nosotros aquí le damos bastante caña. Qué bueno. Y luego es un ambiente abierto en el que tengo aquí separado la zona de racks, peso libre, la zona de competición, que de hecho, bueno, esta marca que tengo aquí, que es la de Barbell Wizard, es mía, que tenemos... ¿Tú ya la marcas? Sí, 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 Qué o sea, bueno. mía y de Víctor, Sí, sí. que tenemos bancos de competición, barras y discos. Hemos bueno, diseñado no sabía, nuestro, digamos, imagen y semejanza para poder, por ejemplo, tiene detallitos como para poder utilizar barras especiales ahí tío, total. y cosas que nosotros pues, usamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y luego aquí hay algunas máquinas, no me gusta que sea un gimnasio como de hipertrofia o solo de máquinas, pero sí que tengamos, pues, por ejemplo, la Bell Squad, que es una máquina que de cable que normalmente pues, no está en todos lados. Sí, sí, no, el cosas muy Seal Row, específicas, ¿no? Cositas un poco diferentes también. Pero que la gente se cree que no puede hacer muchas cosas, pero aquí se puede hacer de todo. Solo te hace falta un poquito más de imaginación para hacer, lógicamente, 4 máquinas de diferentes ángulos de curl de bíceps. Lo hacemos con el peso libre o con las poleas o lo que sea y ya está. Y esa es la idea. Me llama la atención aquí que guardéis las mancuernas rotas por algún lado. Cuéntame por qué es Sí, eso. tengo las mancuernas aquí rotas también. Primero como mensaje... Bueno, el mensaje aquí se entrena fuerte, ¿no? Exactamente, que la entrenan fuerte de verdad que hasta que las parten. Y tengo fricadas también, tío, como ganchos de resistencia variable que qué colocas bueno, el tío. peso y se descarga para hacer sobrecarga Sí, sí, excéntrica, que lo total. utilizan mucho en las formaciones nuestras que vienen aquí los alumnos, pues les enseño también estas cosas que no están acostumbrados a ver, o resistencia variable con un FOAM, un FOAM Sí, sí, sí. normal y corriente como de sofá, Sí, que sí, el también blandito, cambia, que es muy blandito, que se utiliza también para readaptación de lesiones incluso. Qué Entonces, bueno, tío. cositas así también diferentes de fricada, o agarres, tío, por Sí, ejemplo. tío, me mola mucho aquí los agarres, tanto de estos de las máquinas, tío, que son muy cómodos, tío. Esos son muy cómodos, Y muy pero diferentes. esto viene, por ejemplo, de Estados Unidos Hostia, también, un que fat son... grip tocho. No es un fat grip, es un agarre cónico. Hostia, La diferencia verdad. es que, aparte de grueso, fíjate que tiene más, Sí, sí, sí. es más estrecho por aquí y más ancho por aquí. ¿Cómo se usa? ¿Así o así? Bueno, pues se usa el meñique en la parte ancha y el índice y el dedo gordo aquí. Y esto es súper ergonómico, está patentado de Prime, se llaman calf angle. Y todo lo que es curl de bíceps, press de pecho, o sea, para un montón de cosas es súper cómodo, súper ergonómico, es una pasada. Qué bueno. Entonces, pues esto era tan friki y me encanta, pues lo traje de Estados Unidos, que cueste lo que cueste y Total, tal. total. Luego, pues, poco a poco lo han sacado de plástico, versiones aquí y demás, pero lo tengo hace mucho tiempo y todos estos detallitos son los que me gustan, ¿sabes? Sí, sí, una pasada, tío, una pasada. Además, tienes un montón de tipos Sí. de enganches diferentes para De utilizar la misma enganche, máquina. las cuerdas de tríceps súper largas, tengo un poco de todo, tío. Qué Sí, bueno, sí, sí. qué bueno. Esa parte de aparatejo me gusta. Qué guay, qué guay. Pues vamos a ir viendo toda la parte más, Sí. más de peso libre de power y demás. Por ejemplo, mira. más fricadas, pues tener boards y de bloques de madera de diferentes tipos,
que no sean simplemente, pues vamos a hacer parciales, Sí, no sí. sé simplemente pues, un par, no, tengo de 2 en 2, 2 centímetros, 4, 6, 8, 10, 12, de todo, pasada, para poder hacer, oye, que simplemente tienes un tío con brazos muy largos, que puede utilizar uno más largo, uno más pequeñito, hacerlo variable dentro de una misma serie, es una pasada, entonces pues estas cosas también. Hasta que le puedes meter, te la hago la primera serie con Todas esta, las otra con opciones, esta. eso, una eso. una Todas las pasada, tío. opciones, Una ¿sabes? pasada. Esa es un poquito la idea también. Una pasada, bueno, mucho. Estos son botas de inversión para dejarte colgado. Sí, O sea, sí, yo, sí. yo tengo 2 hernias. De todas las fricadas del tema de la redactación de lesiones, pues también me gustan. Aumentar espacio ahí a muerte, ¿no? Entonces, esto da un cague que flipa. Te la tienes que poner, te imagino. cuelgas y te Claro, pones te boca cuelgas de- abajo. O sea, que al final hace un efecto similar que una dominada lastrada. Pero Bueno, es diferente, Yo le ¿sabes? digo a la gente que si os suscribís, vamos a ver a Rubén en tanga, boca abajo. Y da la vamos a vuelta de negociarlo. No, pero muy bueno, tío. Sí, sí, Además, sí. como siempre, tío, con soluciones como muy caseras, ¿no? De, Sí. tío, todo lo hago cómodo, me lo hago tal, porque al final el tema de buscar el detalle, tío, Sí, es sí. como se respira por todos los lados aquí, tío. Es una pasada, tío. Me gusta toda esa parte. Qué bueno. Vamos con la parte de Power, porque aquí Sí. ya no solo tienes el suelo tradicional de un gym, de las No, losetas, no, sino suficiente. que cada zona tiene su plataforma para Sí. hacer lo que toca. Tiene que tener plataforma específica también para poder hacer. Cuando levantas 300 kilos por encima, pues ya se nota, entonces que aguante. Nada, tenemos barras específicas que son diferentes. Mira, por ejemplo, ella está usando una de las barras especiales que tenemos aquí. Esto se llama una bow bar, pesa 25 kilos, es más gruesa y además tiene una curvatura. Esa curvatura lo que hace es mejorar la posición de la muñeca del agarre, te alinea, reparte mejor la fuerza, tiene más rango de movimiento, tiene un montón de beneficios, ¿sabes? Te utiliza tanto en sentadilla como en press de banca. Totalmente. Y te reduce la necesidad de movilidad, tiene muchísimas cositas. Entonces, todas estas fricadas, o mira, por ejemplo, tiene un agujero aquí para poder ponerle un enganche y en este enganche le metes gomas o cadenas. Claro, o sea, le ya metes viene resistencia integrado- variable directamente dentro de la barra. Ya ¿no? viene Como que ya lo han integrado para poder pensado. meter ese gadget Qué pasada. No, ya hecho para frikis, como Sí, se al diría, máximo. ¿no? Directamente, tío. al máximo. Qué bueno. O otros detalles, tío. Esto Tenemos mucha gente no elevadores. sabrá lo que es. Esto es Explícalo. un jack, un elevador, pero tenemos varios porque otra cosa que nos dimos cuenta es que trabajamos nosotros a veces con bloques, ¿no? Vale. Pues un elevador normal no te vale si estás trabajando desde bloque porque se queda, Vale. no lo levanta lo suficiente. sí. Entonces tengo unos más pequeñitos y otros más altos para utilizar uno solo para los bloques y que todo sea más cómodo, ¿sabes? Total. Eso Entonces la sí. gente directamente ya carga la pesa aquí y trabaja aquí directamente. Simplemente tú lo puedes elevar cuando estás en los discos encima Sí. del bloque, si tú lo elevas se queda a la altura. Sí. Entonces se sigue Claro. chocando, pues con esto no. Entonces ya teniendo los máximos bueno. detalles para esa comodidad, digamos. Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Tenemos también ahora muchos street lifters, no solo powerlifters, sino gente que hace street lifting, que hacen dominadas, muscle up, fondos y sentadillas. Entonces les hemos hecho también Esta estructuras, estructura especial para que eso ellos, se lo ha para hecho mi poder- padre a mano, ¿Qué dices? porque es un loco y un friki. Qué bueno, tío. Y la novia de mi hermano lo hace, entonces necesitaba esto porque en street lifting compiten los hombres en barra, pero las chicas en anillas. Entonces necesitan altura. Pues le montó esta estructura para que puedan colgar ahí las anillas y tener la altura suficiente y poder hacer ahí las anillas, adaptado a una jaula y listo, ¿sabes? Qué pasada, tío. Qué Sí, sí. pasada. Al final la familia te condiciona para Sí, sí, seguir sí, sí, avanzando, sí. ¿eh? Pero Y me muy, gusta. Y muy chulo, tío, el que lo tenéis todo ahí, todo detallito. Sí. ¿Cómo llegasteis a meter eso? Eso también nos lo hicieron a... Eso nos lo hicieron, lo pedimos y nos lo hicieron. También teníamos detalles en el suelo en su día con la moqueta, pero del uso se levantaba y al final tenemos que cambiarla. Teníamos también puesto la moqueta roja con logo y todo cuando empezó, pero bueno, al final ya llevamos también unos cuantos años y hay que ir dándole cambios simplemente por la madera al uso y demás. Muy bueno. ¿Y cuando tienes que mover esto, qué? Cuando tienes que cambiarlo... No pesa tanto, ¿eh? No pesa tanto. No es tanto jaleo. Esto tiene bastantes milímetros de grosor, Sí, al pero, final le quita- pero es hueco y no tiene tanto... Le quita mucho hierro al final, ¿no? Sí, no tiene tanto problema, tío. Entonces, muy importante tener tanto ras de competición como la jaula pues, para poder hacer aquí pines, o aquí te da economía del espacio, puedes usarlo a la vez por dentro y por fuera. Entonces la gente puede estar usando los dobles. Puedes meter trabajos isométricos aquí de puta madre. También, exactamente. Qué bueno, Un poco tío. de idea. Bueno, Tenemos también... Vemos que Tenemos, por ejemplo, la parte de las máquinas estas que me gustan Vale, o sea, que mucho. todo, digamos que toda esta parte, tal cual está el centro dividido, esta parte peso libre más, por Eso así es. decirlo, Y esta es la parte de de máquina. aquí, nos metemos a las máquinas. Antes Rubén me ha llamado la atención, te tengo que frenar, tío. Aquí está una de las joyas de la Sí, corona, la que son las colección de barras barras. especiales, tío. Me gustaría que nos enseñes y nos cuentes cuáles son las que tienen más cariño. Bueno, la colección de barras
barra curiosa. Sí, me gustaría que cuentes para que la gente sepa lo que van este tipo de cosas, Sí. para que todo el mundo esté al tanto. Bueno, una barra de power, por ejemplo, de competición te cuesta entre 400 y 1200, dependiendo si es de la marca de competir oficial o no, pero ¿Cuál es la son marca barras- ahora mismo para competir? Eleiko, Eleiko, ¿no? siempre suele ser la Sí, top, sí, sí. aunque hay más. Una Eleiko te puede costar esos 1200 euros. Es verdad que es una locura el acero, lo que te dura y todo. Y luego otras, pues 400, 500, 600, va variando. Y yo soy muy friki de eso porque me gusta tener una de cada marca, porque cada una tiene un comportamiento distinto. Una es más blanda, otra es más dura, una tiene un poquito más de grosor o menos, los collares más alejados. Entonces, ostras, pues hay gente aquí que es más friki y uno le gusta para sentadilla. Otro le gusta el comportamiento del grip para el peso muerto, para el agarre, dependiendo si hace hook grip o hace mixto. Porque tienen un tipo de moleteado en formato volcán, otros en formato más punzante, abierto, entonces más agresivo, menos. Esa es un poco también la idea. Dentro de las propias olímpicas. Sí, sí, estamos hablando solo de power, no estamos hablando en la fiesta que viene ahora, ¿no? Exactamente. Barras especiales. Bueno, tenemos varias, por ejemplo, para que te hagas una idea, son 3-4 safety bar diferentes. 4 diferentes. Diferentes, exactamente. Unas pesan más, otras pesan menos, unas tienen Sí, con rugosidad en el agarre, ¿no? Rugosidad en el agarre y que se quita, los handles se quitan, se desenroscan para poder hacer ejercicio de tríceps o auxiliares. Unas tienen el foam más denso o no, y unas tienen más espacio o menos, porque hay chicas que básicamente no entran. O sea, le quedan muy amplios y se les cae la barra. Otros que los chicos directamente no entran porque es muy estrecho. Entonces, tener esa variedad también es súper interesante dependiendo de lo que busques. Qué bueno. ¿Vale? ¿Y esta que tienes aquí? Esa. Sácala. Sácala, tranquilo. Esto fue un regalo de friki de mi novia. Sí. Es una pinch bar, una barra con agarre pinza, ¿vale? En rectangular, que viene de uno de los que están ahí fuera, que se llama Saxon, Eugel Saxon, que hacía unos levantamientos con agarre pinza, de snatch a una mano, peso muerto con agarre pinza, y evolucionó en esta barra, que tiene un poquito de rotación para que sea más fácil hacer el peso muerto. Está aquí, y hace aquí el gesto. Para agarre de pinza, que se utiliza mucho ahora, no solo en Power, más que en Power, se utiliza en pruebas de Ninja Warrior, pruebas de este tipo de fuerzas de agarre, que es donde se puede hacer esa sobrecarga progresiva poco a poco y le dan mucha importancia a eso. Sí, cualquier tipo de competición donde tienes que estar colgado mucho tiempo. OCR, ¿no? Y todo el rollo. Tiene muchísimo sentido. Qué bueno, qué bueno. Esta sí que es ya friki de los friki. Bueno, más cositas de las barras especiales, tenemos esta de aquí, te pongo por aquí. Esto es una Tsunami Bar que viene no del Power, sino que viene de deportes de equipo, NFL, NHL y demás, que es una barra de potencial, que es como un chicle, hace fum, 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 para hacer sentadillas con salto y explosividad o press de banca súper explosivo. Se dobla una barbaridad. Qué bueno. Y se le meten los discos, tiene doble seguro ahí y esa es un poquito la idea. Sin embargo, la confunden con esta, que es la bambú, que se utiliza mucho en readaptación, que sobre todo para meter bombeo, sangre, coactivación, que lo que hace a diferencia de la otra es vibraciones, movimientos constantes. Que esta te genera inestabilidad y esta te genera una inercia. Inercia y velocidad y potencia en un plano, no vibrando, exactamente. Total. Aquí no le pones disco, le cuelgas gomas con kettlebell o lo que sea. Eso es. Y cuanta más cantidad de gomas en menos peso genera más vibración. Si tienen más peso en menos gomas, lo que genera más perturbaciones de golpe, una perturbación más grande, pero con menos frecuencia, más magnitud, menos frecuencia. Eso es. Eso me gusta una barbaridad. Esta fui la primera que la trajo en España, fue la primera de todas, que venía de la marca original y hay varias versiones. Y hablé directamente mucho con el dueño, porque además me escribió una reseña para el libro y demás. Sí, con todo. Y una pasada. Qué guay. Luego tenemos, antes de explicarte esta, necesito explicarte esta, por ejemplo, que es una multigrip, simplemente una barra que tiene diferentes opciones de anchura de agarre, más abierto o más cerrado, pero que tiene el agarre en realidad es recto. Tenemos, que se llama barra suiza porque es la suiza la navaja suiza de las barras que se utiliza como para todo, bíceps, tríceps, press de hombro, press de banca, pero ese agarre súper neutro en realidad no es natural para el humano, es semi-neutro la ideal. Total. Entonces nace la fútbol, que lo utilizan los jugadores de fútbol por los linieros para hacer los empujes. Vale. Y ahí tienen otra versión que es esta con el agarre un poquito más neutro. Vale. Con diferentes opciones, pero un poquito, o sea, no solo neutro puro, sino semi-neutro. Cambian también las anchuras, las hay con que sean fast grip o más fino, más grueso. Pero luego evoluciona a esta que es la Cadillac, que la inventó un loco que se llama Chris Duffin, que es una mezcla entre la que hemos visto antes curvada, que es una bow, esta está curvada también, ¿vale? Y aquí mezcla esto más la otra.
la curva de la bow bar más el agarre semi-neutro de esta. Total, Y es aquí literalmente se nota mucho perfecta más. para que no genere inestabilidad sobre la muñeca. ¿Por qué? Un poquito de física complicada, pero básicamente tú agarras aquí y como está a la misma altura que tu eje de la carga, te hace así la muñeca. Entonces te vibra. Para que eso no se vibre, tú agarras aquí y la carga está un poquito por debajo por la curvatura. Vale. Entonces te da más rango de movimiento y más estabilidad. Entonces es ideal, lo utilizan mucho los culturistas incluso, para problemas de hombro, para poder hacer press de banca. Entonces es una pasada. Se llama Cadillac Bar. Una maravilla, ¿no? Esa está patentada. Esa es una pasada. Luego tenemos la Fat Bar, simplemente gruesa, que aquí entra un mundo también, aunque parezca que no, porque las hay de 50 milímetros, que sería el mismo grosor que el olímpico, Ajá. que la manga. Más o menos es esta, ¿no? Exactamente. Pero luego las hay de 40, que son un poquito más pequeñas, o incluso de 60 o 70 súper gruesas. Vale. Vale. Que hay varias versiones. Las hay macizas, las hay huecas y las hay lisas o moleteado. Vale. Un montón. Ahí tienes para elegir todo lo que quieras. Y esta que es una de mis favoritas, no solo para power, sino para entrenamiento en general, ¿vale? Esto es una Cambered Squat Bar, que es, te baja el centro de gravedad, entonces eso te da unos beneficios increíbles. Hay un concepto que se llama limpiar la técnica, que es básicamente, tú coges a una persona haciendo una sentadilla normal y no sabes normalmente, ¿no? Le cuesta. Sí, bueno, pues con esta aprende a hacer la sentadilla mucho más fácil, más rápido. O sea, la curva de aprendizaje se reduce una barbaridad. Sí, Más sería- profundidad, Claro, todo. sería como el efecto un poco de lo que intentamos hacer casi siempre metiendo un goblet, ¿no? Que O la simplemente... La eso CG que es. te baja el centro de gravedad, exactamente, pero sin la molestia y la Sí, sí, incomodidad. que es muy Entonces es incómodo. una pasada para rehabilitación, para entrenamiento personal, una locura. Total. Entonces te baja el Bueno. centro de gravedad, te hace más cómodo, más profundidad, más fácil la técnica, más el control, más bisagra, Total. todo. Total. Es una pasada. Y además, esta barra más gordita tiene que ser mucho más Muy cómoda, cómoda. para cargar que una más finita, ¿no? Y la usamos también mucho para el buenos días, porque se va adaptando Vale. y como es que muy cómoda. Te va permite también oscilando. más carga. Es brutal. Es una de mis favoritas, ya te digo. Dentro de mi top 3, junto con la Safety y esta, me flipan. Qué bueno. ¿Vale? La Safety sí la conocemos, que Sí, para hacer eso sentadillas más es más cómodo y todo el clásico. rollo, más clásica. La safety es la barra rara de cualquier centro que hay en Junto la con la normal. trap bar, junto con la hexagonal. Exacto. Luego tenemos aquí esta, que se usa para remo en la zona de la camber, del seal row, para tumbado Sí, en sí, el para que banco. directamente en el banco totalmente tumbado, trabaja. Mucho rango de movimiento, ¿vale? Porque es curva, Claro, es curva y dos además opciones de anchura, te coge todo el hueco para que entre el banco hasta que toque la barra arriba, ¿no? o no Es hace decir, falta ni que toque, exactamente. claro, el equivalente sería como llevarte el agarre muy bien Como si atrás. llevasen mancuernas que no tienen Literal. límite, pero con la estabilidad de una barra, ¿vale? Y la carga. Y la carga. Y luego te permite pues, dos opciones de anchura de agarre. Se puede utilizar para empujes, pero es demasiado rango, ¿sabes? Y sigue teniendo el problema de la multigrip, de la inestabilidad. Se te va un poquito. Exactamente. Esta otra fricada se llama Squeeze Bar, que se patentó en Alemania, pero venía antiguamente de una que se llama Freak Bar, que es abrir y cerrar. Tú agarras aquí y puedes abrir y cerrar. Entonces tú haces un empuje mientras abres y cierras como si llevases unas mancuernas, pero en barra Qué bueno. o con el press. Y Claro, pero encima estás conscientemente Súper buscando una congestión, intención de súper congestión. cerrar más, no solo empujar para arriba, sino a la vez mezclar un poco la dirección del movimiento, ¿no? empujas a la vez que cierras o abres, o para calentar o lo que sea, y te da muchísima congestión, ¿vale? Pasada. Sí, total. Esta es de altero, se llama Snatch Bar o Overhead Squat Bar, que está pensada para tener un agarre, digamos, en vez de recto, aquí. Fíjate mi posición de la muñeca. sí, ya estás no en la está en posición inclinación cubital aquí, si está en una inclinación mucho más alineada con mi hombro, me demanda menos movilidad de hombro y puedo aprender a hacer el snatch o colocarme en esa posición mucho más fácil. Y se adapta un poco pues, a tu envergadura, digamos. ¿Vale? Esta la inventó un europeo también, Qué buena, que tío. hacía crossfit. Y como fricada, pues la tenía que tener. No la usamos mucho, pero la tenía que tener. Pero me parece tremenda, me parece tremenda. Esta es súper rara, es una front squat bar, que esta está hecha por mí porque no existe. O sea, la mandé a hacer, literalmente, y es para la movilidad. Claro, aquí te metes la front, te la metes delante, es como si fuera una Exacto. safety, pero al revés prácticamente, ¿no? No, porque fíjate que es recta, no tiene la Vale, caída. Exacto. Entonces, tiene varios detalles diferentes. Uno, es más gruesa. Al ser más gruesa no se clava Más y cómoda. es más cómoda. Dos, lo de los agarres para la mano, para la demanda de movilidad. Total. Y tres, parece una safety sin foam, pero no, es recta. Entonces no te da ese, Ese penduleo. ese penduleo ni te anterioriza tanto la carga. Y luego otra de mis favoritas, junto con la Safety y la Camber, que es una mezcla de las dos. Mezcla la Safety y la Camber, es una Spider.
Se llama Spider por la forma que tiene con los brazos araña. tan largos y demás. Te metes dentro, súper cómoda, pero te genera mucha presión arriba y es muy dura. Es una barra que para hipertrofia, fuerza en general, es brutal. Para sentadillas, buenos días. Es una combinación súper rara, pero muy, muy interesante. Ya pasada, tío. Sí. Con esto no sé si hemos conseguido que la gente no se compre el libro o sí, el de barras especiales, pero de todos modos lo dejaremos por aquí debajo por si alguien se anima y quiere aprender Sí, más. hombre, que claro. Me parece un detalle. Tengo algunas más aquí. Vamos a verlo. Mira, esto es una de deadlift, que es para solo peso muerto, que es más fina, Pero más larga, ¿no? más larga, y el agarre, el grip, es más agresivo. Entonces, ¿esto qué hace? Que pandee. Entonces te facilita un poco el peso muerto para que como que partes desde más alto, se dobla Vale. más, como más chicle. Sí. ¿Vale? Más blandita. Sí, sí. Esta es de altero de chicas, que pesa menos y es más fina. Ajá. Y esta es como la que hemos visto antes, de agarre pinza, pero maciza en una única pieza, ¿vale? Que es para hacer snatch a una mano, es la Saxon Bar se llama. Que esto lo usamos mucho en los retos porque la gente no está acostumbrada a hacerlo. Claro. Tengo un pique con Joan Pradel que vino aquí, hicimos el récord y todo el rollo guapísimo. Qué chulo. Es muy, muy chulo. Qué chulo. ¿Y dónde tengo la parte de las cadenas? Mira. Fíjate esto. Esto es para la safety. Esto para la safety. Esto lo vendemos nosotros también y es un accesorio que lo enganchas en la safety Vale. y en vez del mango, lo intercambiar, le pones esto y tú no puedes jugar con el mango. Claro, Mucha yo gente que solamente- lo utiliza y se ayuda para cambiar la posición y la demanda. Pues con esto tú lo vas a mover, vas a generar irradiación y fuerza, pero no transmite nada a la barra. Entonces se hace más duro. Total. Muy El, friki. el peso cae donde tiene que caer. Sí, No, sí, sí, No se puedes coloca. buscar. No puedes buscar- No puedes buscar la ventaja mecánica para salir del Eso, problema, ¿no? exacto. Total. Entonces, Muy bueno. pues más accesorios así súper friki Qué que guay, tenemos. qué tío. guay. Y vamos a ver a nivel de maquinaria, porque aquí al Sí. final tienes un montón de cosas interesantes. Sí, oye, yo tengo 2 hernias, entonces toda la parte de trabajo de cadena posterior me flipa, me flipa. Entonces, una silla romana normal, que fíjate el detalle, esto te va a gustar a nivel de gimnasio. Tiene, no es una silla romana normal, sino que aparte de adaptarse aquí y poder hacer las extensiones, tiene para poder poner las gomas, ¿vale? Y poder hacer hiperextensiones con goma. Pero la base se la cambié. O sea, esta no es la que viene original. Esto era así estrechito. ¿Qué pasa? Que para una persona amplia o que necesite Claro, una buscar posición sumo o más rotación de cadera o lo que sea, le cambié la base, que esto lo he aprendido de unos americanos, a una base súper ancha y podrá hacer hiperextensiones más específico y más ancho. Y pues eso, calcular ese ángulo de ABD. Esto es ¿no? brutal. Esto, todo el que tenga esto debería cambiarle la No, y base. que a nivel utilizar esta maquinaria en readaptación de una lesión de disco o cualquier cosa lumbar, una de las claves Te da tío, es que mucho la juego. cadera es como la llave de paso para la espalda. Entonces, poder jugar con diferente movilidad Eso es. y fortalecerte en rango, que sabemos que el entrenamiento de fuerza es beneficia el rango Sí. concreto, me parece una pasada. Porque Es puedes brutal. jugar ahí, tienes un montón de variantes. Es brutal, es brutal. Qué bueno, Brutal. qué bueno. Luego esta, para Reverse Hyper, que puedes meterle el lastre y jugamos aquí, que es básicamente esta pero a la inversa, que Luis Simon lo utiliza muchísimo para darle bombeo a la espalda, meter sangre sin carga lumbar, y no había ninguna aquí en Huelva de esta y para mí es brutal. Yo lo utilizo muchísimo en mi proceso de readaptación de espalda y demás. Total. Mucha gente que la usa también para las patadas. Para las patadas de Me parece glúteo. Muy Sí, interesante. es verdad, Mario lo usa mucho para las patadas de glúteo también. Sí. Me parece muy top. Tenemos aquí un 2 en 1 también, que es una hiperextensiones en horizontal, para poder seguir trabajando lo mismo que acabamos de decir, pero uno tiene unas demandas más en femoral, otro más en glúteo, otro más en espalda, hacerlos en horizontal. Y luego también con caídas nórdicas. Te pones aquí, te enganchas y haces la caída nórdica para femoral, pero con máquina. Vale. Entonces también es algo diferente y Claro, raro. y le pueden meter carga, ¿no? Puedes para cuanto más carga facilitarlo. lo facilite, cuanto menos, exactamente. Entonces también es diferente para ese proceso de entrenamiento, trabajar el tendón distinto. Para empezar esa introducción a voy a meter ese excéntrico. ejercicio, lo meto con un poquito de cabeza. ¿no? Muchas exactamente. veces te toca ir de una goma que no controlas tanto porque la distancia afecta mucho a la carga, Sí. pero aquí me parece brutal. Sí, brutal. Muy bueno, muy chulo el detalle, tío, muy chulo. Y aquí una 2 en 1 también como para ahorrar espacio, que es para hacer extensiones de cuádriceps sentado o para hacer femoral Cuando tumbado. subes la palanca arriba, Exactamente. Y puedes hacer femoral tumbado y, que para mí es lo que me gusta y diferente, que no te permiten otras, extensiones pero tumbado, para el trabajo del resto anterior aquí. total. Eso me moló mucho cómo lo planteaba Ángel cuando estuvimos en su centro, porque tenían como la típica ABD, Sí. típica de glúteo, pero lo que hacían era quitarle el respaldo Claro, al banco, porque te podían adaptar la permite, extensión. no tienes que estar aquí, sino que te puedes meter en el rango que quieras a nivel de flexión de cadera para Sí. trabajar zonas diferentes del glúteo. Eso Y es. me parece como detalles ultra Eso top. es. Brutal. Muy bueno, muy bueno. Esta prensa también se ve en pocos sitios. Esta prensa ¿no? es diferente. Es una prensa, una hip press, es una prensa horizontal, que en vez de ser la típica en 45 o vertical,
lo que hace es trabajar más a nivel de cadera, de glúteos, ¿vale? Puedes adaptar también la anchura, fíjate que es muy ancha para adaptar bien la anchura, y también te permite quitar el centro y trabajar unilateral, o alterno o sea, que unilateral. puedes quitar esa palanquita, ¿no? Y puedes jugar incluso bilateral, pero con cada pierna su rollo. Exacto. Eso me parece además súper interesante, tío, porque para temas de rehabilitación, claro, una de las cosas clave que es como el tempo de que tú conectes bien para moverte a la vez y que veas la diferencia de fuera, me parece una pasada, tío. Aprieto con una, luego con otra, veo diferencias entre una pierna y otra. Le permite colocar gomas también. Coloco una goma aquí y la engancho ahí para el perfil de resistencia. Porque esta lo que tiene es que una prensa vertical es más lineal, esta tiene el punto de resistencia muy fuerte, digamos, en la zona del centro. No tanto al final ni al inicio. Claro. Entonces Puedes diferente cambiar el perfil completamente, pero luego con una goma lo puedes volver a revertir. Exacto. Me parece muy interesante. Al final me mola mucho, tío, porque es como que a todo ya le has buscado un poco la triquiñuela para que economía te del espacio. Aparte de eso, ¿no? Que te dé el punto de lo más difícil que te lo haga la máquina, luego como con ajustes por otro lado, ¿no? O cambiando alguna plataforma o metiendo alguna resistencia variable por aquí y por allá, ¿no? Puedes jugar un montón con eso. Me parece muy top. Muy top. Y este banco, aquí tienes una barra muy parecida de las que has comentado Esta antes, otra ¿no? especial, diferente, que se llama McDonald's Bar. Estaba pensada inicialmente para hacer press de banca con más rango de movimiento, porque el tío le encantaban las mancuernas, pero se quedó sin poder seguir metiendo mancuernas, sin peso, literalmente un campeón antiguo de uno de los que está allí. Y inventó esta, pero que se utiliza sobre todo en remo, para hacer remo, pero en vez de con agarre neutro, como hemos visto antes, con agarre prono, y se mete en el banco de Silk Road, que si te fijas es más estrechito que un banco normal, entonces para el tema de las escápulas, comodidad y todo el rollo, y esta máquina me encanta. A mí es una de mis favoritas, tío. De hecho, yo recuerdo cuando estuve haciendo el máster con Vadillo, era como una de las máquinas que más utilizaba. Sí, correcto, por los remeros y el claro, press de porque al final banca. esto te permite pegarle al hierro todo lo duro que quieras y trabajar a unas velocidades muy potentes, cosa que es difícil hacer un buen remo potente si no tienes este banco específicamente. Te estandariza la técnica, Total. Puedes hacer con pausa abajo o libre. También tienes por ahí la máquina... Una máquina de Sisi. ¿La Sisi la usáis mucho por aquí? Sí, ¿o no? se usa en procesos de redactación, para otro tipo de trabajo. Hacemos Sisi también a veces en la multipower, pero sí que se usa también. Entonces, todo lo que son así cositas pequeñitas, fricadas, que puedan ser diferentes, me gusta tener. Detalle en cualquier momento utilizar esto o lo otro, muy diferente. Y esta, tío, yo creo que habrá mucha gente que no la haya visto en su vida. Correcto. Cuéntame. Esta es una Bell Squad, pero de cable, y que además tiene este armatoste aquí porque Luis Simmons la utilizaba mucho no solo para hacer una sentadilla sin carga lumbar, que es muy buena, sino que te permite, oye, puedo estar más adelante, más atrasado para el vector de la carga, pero también para hacer otros ejercicios, como la zancada, que es como, y no solo zancada, sino marcha, que eso no lo utiliza nadie. Las marchas estáticas, pero con carga, te sobrecarga mucho tu cadera, y es un patrón que no se utiliza mucho con sobrecarga, y te permite aquí trabajar, aquí en marcha, en Zedger, en overhead, con las mancuernas, lo utiliza mucho con los crossfiteros, y es un trabajo de como resistencia, de bajo impacto, mezclado con fuerza, muy interesante. Además que mola mucho porque entiendo que esto le metes un cinturón por norma general, ¿no? Entonces la carga axial es perfecta porque no la tiras desde arriba, sino la tienes desde abajo. Y encima aquí le podrán meter pues, cualquiera. Puedes meter lo que quieras. Exactamente. O cualquier cosa, ¿no? Muy da bueno. mucho juego. Y encima carga siempre con peso libre, ¿no? Sí, da mucho juego. Una pasada, una pasada. Es un buen armatoste porque es muy grande, pero es muy guapa. Sí, al final, como hemos visto, como tienes todo muy bien pensado para cómo utilizarlo. Además, ahora comentaremos un poco de cómo se entrena aquí después para que la gente entienda cómo es el flujo de trabajo, ¿no? en el gym, porque creo que es un poco diferente por las características que tiene, ¿no? Y me gustaría que terminemos un poco con el material más tradicional que tiene la gente, y si me dices que la gente usa más esto o usa más este tipo de cosas cuando viene No, lo que más viene a utilizar es las barras discos y trabajo con barra. Lo que no tienen en otros sitios, ¿no? Trabajo con barra y trabajo con mancuerna principalmente, sí. Ajá. Pues sí que me gustaría, tío, que me cuentes un poco cómo os organizáis aquí. Entiendo que al final, creo que aquí todo el mundo que viene vendrá más o menos con su entrenamiento programado por vosotros en gran medida, claro. ¿no? O sea que esa parte la tenemos clara. Y cómo gestionáis un poco el centro, ¿no? Porque al final esto no es un centro de entrenamiento al uso de venimos, hay un entrenador aquí diciéndote lo que tienes que hacer. ¿Cómo funciona, digamos, básicamente la idea, tío, es que yo monto esto primero porque a mí me gusta entrenar con gente. Yo siempre lo digo, yo como mi socio Víctor me gusta entrenar solo. Eso lo dices mucho eso tú. Lo digo mucho porque es totalmente cierto, porque esa comunidad de mucho de el turno de mañana, el turno de tarde y todos entrenando en equipo y el lunes todo el mundo haciendo sentadillas y todo el mundo empujando a una y todo es para mí lo que yo quería inculcar aquí, por eso están todos aquí a la vez más o menos los que tiran fuerte entrenando, ¿no?
Qué bueno. Vienen con su programación y la realizan. Hay gente que viene por su cuenta, por el horario, por el tema del 24 horas y demás, pero eso es principalmente la forma de trabajo. Hay gente que viene solo a pagar el gimnasio o paga el gimnasio con la asesoría. ¿Y más o menos qué precios tenéis aquí? ¿En qué precio se manejan las tarifas? La tarifa del gimnasio son 55 euros la mensualidad y luego el coaching, dependiendo si es un coaching, por ejemplo, para un trimestre o semestre de readaptación de lesiones o es un coaching para un atleta o para una persona normal para pérdida de peso. Pero para que te hagas una idea, puede ser unos 450 el entrenamiento para competidores de Power el trimestre, ¿vale? Una cosa así. Muy bien. Y ya de readaptación de lesiones puede ir cambiando. Pueden ser pues, unos 600, 700 el trimestre de readaptación de lesiones, que lo que le hago es que les regalo el gimnasio, es lo que me pagarían también online, pero les regalo el gimnasio, que lo puedan hacer en cualquier otra parte, pero aquí tenemos material específico para recuperarte la lesión que no hay en otras partes. Y vas a poder adaptar en la programación que tú le das a lo que tú ya sabes que tienes, ¿no? Claro, claro. Te facilita el trabajo una barbaridad. Sí, sí, sí. Y, tío, hay una duda que me surge, es que si viene alguien que tú no conoces, ¿puede venir a entrenar aquí directamente? En el sentido de, tío, yo no tengo ni idea de qué es toda esta maquinaria, no sé ni cómo va. Sí. ¿Cómo hacéis ese proceso, ¿no? De onboarding, por así decirlo, de la gente que pueda Eso es llegar? lo que hago, tío. Tengo como plantillas diseñadas que si paga el trimestre yo les regalo en función de su objetivo. Y hay gente, que la mayoría que viene 3 o 4 días y que necesitan entrenamiento general de, oye, un poco de fuerza y funcional más pérdida de grasa, ¿no? Entonces tengo plantillas que les regalo si pagan el trimestre y sobre todo tienen vídeo de todo para que sepan cómo manejarse por aquí y no empiezan con cosas complejas. Genial. ¿Y cómo lo gestionáis esto? Entiendo que toda la gestión, digamos, es un poco más online, ¿no? Por así decirlo. Sí, es decir, aquí tú no estás nunca por norma general haciendo las cosas, enseñando a la gente, vienes a entrenar, a estar aquí un poco con la gente y demás. Eso es. ¿Y cómo gestionas eso? ¿Cuánto volumen de gente hay aquí? No tengo un gran volumen aquí como puede ser en otros gimnasios porque al final esto yo no le hago mucha publicidad, no quiero tampoco mucha masificación aquí, esto es para gente más... Luego la buena publicidad la vas a tener. Sí, bueno, pero es verdad que tengo sobre todo los competidores, gente de lesiones porque me busca por mi nombre directamente, ¿vale? Y el que vive por aquí, que pasa por aquí de cerca un poco, esa es la idea también. Pero no hay un gran volumen de gente difícil de gestionar, pues tampoco es la idea y porque no es mi principal fuente. No, total, y al final esto es como montarte el gimnasio, el garaje que querías tener en tu casa y montarlo para la gente y poder disfrutar aquí con un montón de gente. Y para las formaciones, para mis eventos, justo eso te iba a preguntar. Una de las partes importantes, ¿no?, que tenéis en RV, que al final esto es como la meca, ¿no?, para el powerlifting, sobre todo en España y en parte de Europa, por así decirlo. El año pasado vinieron la selección de Ecuador que competía en los World Games de las Olimpiadas, se vino aquí 15 días como de campo de concentración aquí, eran 6 atletas top mundiales. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué otras cosas similares hacéis en relación a esto? Es decir, a nivel de uso del centro, entiendo que formación para los cursos para profesionales, máster, ¿no?, y todo el rollo, también algunos eventos de competición que organizamos aquí más pequeñitos también. Hago dinámicas también con la gente de aquí, de convivencias y demás. Y sobre todo muchísima creación de contenido, porque una cosa que pasa aquí es que todos los que estás viendo aquí, la mayoría son entrenadores. Pues he creado un ecosistema. Yo en vez de decir me voy a donde están los emprendedores, le he envenenado a mi círculo para que emprenda. Literalmente así. Literalmente así. Entonces, casi todos son creadores de contenido y usan las instalaciones también para crear contenido. Yo no tengo ningún tipo de problema. Qué bueno. Y se utiliza muchísimo. Aquí los domingos todo el mundo está creando contenido. Qué guay. Qué pasada, tío. Qué pasada. Pues, tío, tengo que darte la enhorabuena, tío, porque me parece algo súper loco de meterte en un nicho de algo, encima que estamos en Huelva, tío, que esto no es Madrid, que tienes una afluencia de público infinita y me parece una idea espectacular, tío. Tengo que felicitarte por todo el trabajo y mil gracias, tío, por abrirnos las puertas, nada, tío, por enseñar un poco lo que es RV. Estoy seguro que a la gente le va a flipar y nada, tío. De corazón, mil gracias, señor. Bueno, familia de Gym Owners, hasta aquí este episodio especial en RV Strength con Rubén Castro. Espero que os haya molado un montón, que hayáis aprendido muchísimo. Ya sabéis, aquí tenéis a Rubén, dejaremos cositas en la descripción para que podáis llegar hasta él. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa de marcas que comprar, que no comprar, es vuestro hombre si habláis de powerlifting 100%. Y me gustaría hoy que despida Rubén este episodio y le des un consejo a la gente que tiene centros de entrenamiento, que le flipa todo esto, que ahora van a querer tener 50 barras. ¿Qué les dirías tú? Si no tienes un gimnasio, no lo montes. Eso es primero lo que te diría, hasta que empieces por lo menos una marca personal inicial, ¿vale? Eso es una cosa que me veo a muchos chavales diciendo, mi sueño es montar un gimnasio y montar una cosita pequeñita, que se endeudan y que luego no son capaces de hacerla escalar
crea, crece, capitalízate y luego lo haces, ¿vale? Y contratas a Óscar que te enseñe y toda la movida, pero luego lo haces no de cero. Primero trabaja tu marca personal, porque si no vas a poder competir con las grandes marcas, y lo veo cada vez más. Y luego, si ya tienes un centro, que antes de invertir en una máquina inviertas en barras que son mucho más versátiles, más económicas, diferentes, y que te va a poder dar muchísimo más aporte, pero eso sí hay que aprender a utilizarlo. Muy bien, pues equipo, ya sabéis el consejo de Rubén y nos vemos en el próximo vídeo.